Buenos días, hermanos. Los niños pueden pasar a su clase. En un día como hoy, con esa lluvia, ¿cuántos despertaron los truenos, esos relámpagos hoy en la mañana? ¿Y cuántos tenían ganas de permanecer en sus camas allí, bien abrigaditos ahí? Pero gracias porque la voluntad es firme, porque Dios nos ha dado dominio sobre nuestros deseos y podemos hacer no lo que queremos, sino lo que nos conviene. Gracias por estar aquí esta mañana, y aquellos que nos siguen también por las redes, los saludamos en esta mañana. Que Dios los bendiga. Bien, hoy quiero empezar leyendo en la palabra de Dios acerca del tabernáculo que hizo Moisés en el desierto. Después de que los israelitas salieron de Egipto, y vamos a hablar muy particularmente sobre el contenido del arca del pacto que se encontraba dentro del tabernáculo. Está prendido ahí. Vamos a ir a Hebreos, ahí está en las pantallas, 9 del 3 al 5, que dice: y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Vemos ahí que en el desierto habían hecho un tabernáculo. Ahí tenemos una idea de acuerdo al diseño que habla la Biblia, que después fue incorporado a un templo en Jerusalén. Pero en esta carpa, en este templo, tenía un lugar donde había ciertas cosas que se llamaba el lugar santo, que es la primera parte que ven ahí. No está en la flecha, sino la primera parte. Luego había un velo, una gran cortina gruesa y pesada, y detrás de ella estaba lo que se llama el lugar santísimo, donde estaba, además del altar de oro, el arca del pacto, también llamada el arca de la alianza. Era básicamente una caja de madera recubierta de oro por dentro y por fuera, de alrededor de 1 metro de largo por 1 metro de ancho, por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto, que encima tenía a 2 ángeles con sus alas extendidas, tocándose y mirando hacia la tapa del cofre de oro puro, y se llamaba el propiciatorio esa tapa. A este lugar llamado lugar santísimo, detrás del segundo velo, solo podía entrar el sumo sacerdote, los sumos sacerdotes, y lo podían hacer una sola vez al año para ofrecer un sacrificio animal cuya sangre servía para cubrir sus propios pecados y los pecados del pueblo de Dios. Una persona, una sola vez al año. Eso fue significativo porque sobre este propiciatorio que hacía las veces de tapa de este cofre de oro, que los ángeles estaban allí observando, se decía que allí reposaba la gloria de Dios. Lo que literalmente dice era la Shekinah de Dios, descansaba sobre esta arca del pacto. Esta arca era portadora de la presencia de Dios. Curiosamente, cuando Cristo murió en la cruz, hubo un gran terremoto. Y este segundo velo, el grueso velo que separaba al lugar santísimo,
se rasgó de arriba hacia abajo. Tenía alrededor de 9 metros de ancho por 10 metros de alto y fue rasgado de arriba abajo por manos invisibles, simbolizando que Dios ya no estaba separado de su gente. Ahora no solo el sumo sacerdote entraría una vez al año, ahora todos podían tener acceso a la presencia de Dios. El arca ya no sería portadora de la presencia de Dios. ¿Qué es volverse el portador de la presencia de Dios después de la muerte y resurrección de Jesucristo? Las Escrituras son claras. Cuando Pablo le hace esta pregunta a los cristianos, miren lo que dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y más adelante le vuelve a hacer esta pregunta: ¿o no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Y de nuevo miren lo que les dice más adelante en 2 de Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que significa que ahora somos su templo, ahora somos su lugar santísimo, ahora somos su arca. Somos portadores de su presencia. Somos portadores de la presencia de Dios. Mirando hacia atrás, ese tabernáculo del Antiguo Testamento, había 3 cosas dentro de esa arca. Esta caja de oro, de madera cubierta de oro, que tenía el propiciatorio encima y que llevaba la presencia de Dios, tenía 3 cosas dentro de ella. Estas cosas son muy significativas porque Dios les dijo a Moisés que las pusiera adentro. Una vasija llena de maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos inscritos sobre ella. Y cada una apuntaba a verdades extremadamente relevantes para nosotros. Hay una razón por la que Dios hizo que Moisés pusiera estas 3 cosas dentro de la caja que lleva su presencia. Donde empezamos a leer en Hebreos 9, al terminar de describir el tabernáculo y todo lo que había en el arca del pacto, nos dice a continuación el versículo 9 de ese, dice: esto es un símbolo para el tiempo presente. Así es. Son de importante relevancia para nosotros, porque son símbolos, son lecciones que cada uno de nosotros, de que cada generación necesita aprender. Por eso vamos a hablar de cada una de ellas. En primer lugar, vamos a hablar del maná. Esta jarra, urna o vasija que tenía maná, por si alguien aquí o a través de las redes que nos están escuchando en la transmisión no sepa qué era el maná, muy resumido, le diré que cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, atravesó un desierto seco y árido. No tenían comida, no había tiendas donde comprar, no había nada para alimentarse. Y Dios cada mañana hizo que recibieran en la tierra unas hojuelas, especie de pan, que fue una provisión sobrenatural de Dios que lo sostuvo en el desierto.
Como lo dice Éxodo 16, dice, la casa de Israel le puso el nombre de maná y eran como semillas del cilantro blanco y su sabor era como hojuelas con miel. Esto es lo que el Señor ha mandado, dijo Moisés, que se guarden unos 2 litros llenos de maná para sus generaciones, para que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Entonces Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes, tal como el Señor ordenó a Moisés. Así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Los israelitas comieron maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Noten que Dios dijo, yo les di de comer en el desierto cuando los saqué. Cuando Dios guió, Él proveyó. Cuando siguieron su guía, Él cubrió sus necesidades. Mientras ellos siguieron la nube en el día y la columna de fuego por las noches, ambas son expresiones del Espíritu Santo que ahora habita entre nosotros. Ellos lo siguieron y fueron alimentados. Salir de Egipto y pasar por el Mar Rojo, según el Nuevo Testamento, son tipos de sombra que apuntan a la salvación y el bautismo. Señala en ese tiempo hacia el futuro lo que Cristo haría por nosotros. Dios proveyó a su pueblo. Él proveyó para ellos entonces y quiere que cada hijo suyo hoy recuerde y tenga muy claro que también Él proveerá para cada uno de nosotros ahora. Dios dijo, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlos para las generaciones de ustedes. Eso es lo que nos está diciendo, para que cada generación sepa y tenga un recordatorio de que como cuidé a los que guié antes, los cuidaré a ustedes cuando los guíe a ustedes. Así como esa jarra de maná, esa vasija con maná, estaba guardada en el corazón de esa caja dorada de oro llamada arca. De la misma manera, en el corazón de cada hijo de Dios debe haber un profundo conocimiento interno de que su Padre Celestial cuidará de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Él proveerá para ellos, incluso si están pasando por un desierto en su vida. No importa la circunstancia en que estén viviendo, Él proveerá. Amén. Debemos destacar que mientras viajaban por el desierto hacia la tierra prometida, Dios los sostuvo sobrenaturalmente. No había granjas, no había viñedos que trabajar, ni cultivos que cosechar, ni mercados donde comprar, ni tiendas, ni lugares donde intercambiar. Pero Dios hizo lo extraordinario y lo inusual. Pero tan pronto como llegaron a la frontera de la tierra prometida, tuvieron que trabajar en granjas, en viñedos y olivares, tuvieron que abrir mercados y atenderlos, tuvieron que abrir tiendas e intercambiar y tuvieron que trabajar. Dios empezó a bendecir el trabajo de sus manos, pero tenían que trabajar. Así que el trabajo es idea de Dios. El trabajo no es malo, es bueno.
Y eso no contradice con lo que Jesús dijo cuando dijo, no te preocupes porque tu Padre Celestial incluso alimenta a las aves. Sí, eso es cierto. Jesús dijo, y eso es verdad. Pero Dios no es que alimenta a las aves y va y se las echa a los gusanos en el nido, ni la semilla ahí en el nido, sino que las aves salen a buscar esa semilla o esos gusanos. Ellas salen a trabajar. Entonces, vemos que la vasija de maná nos recuerda la provisión de Dios. Esta provisión básicamente viene a nosotros de tres maneras. La primera es a través de nuestro trabajo. Dios bendice nuestro trabajo. Él nos dará a favor, nos prosperará a través de un trabajo esforzado y realizado de manera responsable, honesta y consciente. También nos bendice a través de la sabiduría. Dios nos dará sabiduría. La Biblia dice en Proverbios 2:6, porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Hay una traducción de versión ampliada que dice que Dios nos da el conocimiento de inventos ingeniosos. Dios puede darte 1.000.000 de formas de crear ingresos financieros y traer bendiciones a tu vida. A Dios no le falta sabiduría. Eso debes tenerlo claro. Se dice, hasta ahora no se ha podido comprobar si es cierto, que a finales del siglo XIX, el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos le había dicho y le había aconsejado al presidente McKinley que cerrara la oficina de patentes, porque todo lo que se podía inventar ya se había inventado. En todo caso, si es cierto que lo dijo, cometió un serio error de criterio. Desde ese entonces hasta ahora, ha habido millones de patentes nuevas. Solo en los Estados Unidos se crean más de 180.000 patentes por año y hay más de 500.000 de solicitudes de patentes cada año. La palabra dice que si te falta sabiduría, le pidas a Dios y Él te dará abundante y sin reproche. La tercera es a través de ventanas. Hay varias referencias a ventanas en el cielo por las que Dios derrama bendiciones en las Escrituras. Con esto me refiero a Dios brindando una provisión a través de medios santos y sobrenaturales. Miren, Malaquías 3:10 es uno de los ejemplos que podemos traer. Dice, tráiganlo todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Debo confesarles que particularmente Dios me ha bendecido de las tres formas en diferentes momentos de mi vida. Comencé mi negocio y trabajé muy esforzadamente, pero todos esos años sabía que Dios estaba bendiciéndome porque los resultados superaban mis expectativas. Y todo lo que me rodeaba me daba la impresión de que algo estaba sucediendo allí y era el Señor moviendo y haciendo que eso prosperara. En otras ocasiones Dios me dio sabiduría para lograr un crecimiento inusual. Una de esas ocasiones, recordando, fue aquí ya en Panamá. Para el año 2000, cuando yo vine a Panamá, abrí una empresa en Zona Libre y realmente, por razones que son largo de explicar, para el año 2002 estábamos prácticamente quebrados. Y empezando el año 2004, Dios me dio una brillante idea que resultó en grandes beneficios para la empresa. Al punto que en ese entonces la Zona Libre pasaba por una crisis general
y nuestra empresa estaba creciendo en manera exponencial, que los banqueros me preguntaban, ¿qué están haciendo ustedes? Y cuando le dije que era Dios me estaba bendiciendo, me quedó mirando como que esperaba otra explicación aquí. Pero eso fue la verdad. Eso era verdad. Y también lo hizo de manera sobrenatural en más de una ocasión. Incluso en estos 2 años de prueba que hemos tenido con el tema de la salud de Kenia y todo esto que hemos estado viviendo, he visto como en 3 ocasiones el seguro nos ha dicho que ya no va a cubrir parte del tratamiento y medicinas que ella está recibiendo. Sin embargo, el Señor, de forma inusual, no ha dejado que esa puerta se cierre. Ellos la han querido cerrar y Dios la ha vuelto a abrir y ellos han seguido cubriendo. Y cada vez dicen, bueno, ya se acabó, porque esto, y vuelve y Dios y la abre. Y ahora por 3ª ocasión la está abriendo nuevamente. Porque Dios lo hace. La puerta que Él decide que esté abierta no se puede cerrar. Así que ya sea a través de tu trabajo, con sabiduría, y si es necesario, a través de ventanas, Dios quiere bendecirte. Incluso si, como aquellos israelitas, estás en una zona desértica de tu vida el día de hoy. Si estás pasando por un lugar seco, no olvides que si te esfuerzas por seguir el camino de Dios, Él satisfará tu necesidad. Recuerda que cuando Dios te saca, Él te alimenta. Cuando Dios te invita a seguirlo, Él paga la cuenta. Amén. Lo único que debemos preocuparnos es estar siguiendo su voluntad. El resto depende de Él. Bien. Segundo, vemos que había en el arca, en esta caja de oro, en este cofre dorado llamado arca, sobre la cual la presencia de Dios descansaba, era la vara de Aarón que floreció. La historia de esto comienza en el Antiguo Testamento. Para ese entonces había una fuerte rebelión en el campamento. Algunos hombres muy influyentes habían sembrado semillas de discordia y disensión sobre el liderazgo de Moisés y de Aarón. Los acusaron de autoproclamarse y afirmaron que cualquiera tenía la capacidad para liderar como ellos lo hacían. Que cualquiera estaba calificado como ellos. Hubo muchas acusaciones y muchas quejas dándose alrededor de todo el campamento, creando un ambiente muy difícil. Con la dirección de Dios, Moisés pidió a un líder de cada tribu que le presentara una vara, un bastón, un de madera, una rama de madera, que grabaran su nombre en ella. Leamos a continuación de esa historia. Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tierra del pacto, en la tienda del pacto. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismo vieran lo que había ocurrido. Y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que se mueran los israelitas. Una vara representa autoridad,
Dios nombra líderes espirituales en su casa. Él es quien los nombra, Él es quien nos los da y les da autoridad. El corazón de Dios hoy, tal como en aquel entonces, Él no quiere que las personas murmuren, se quejen y desprecien a aquellos que Él ha ordenado. Porque hacerlo provoca problemas. ¿Notaron la motivación de Dios? Dijo que esto sea una señal que les impedirá quejarse para que no mueran. Para recordarle que si hacen eso, se traerán problemas a sí mismos. Quiero que veamos dos aspectos de esta vara de Aarón. La primera es que produce vida. Interesante es que esta vara de Aarón floreció y produjo almendras. El almendro es la primera de las plantas con flores que vuelve a la vida después de un largo y frío invierno. Su flor aparece primero que las demás plantas. Es el primero en experimentar la lluvia, el primero en sentir la brisa sobre sus pétalos, el primero en sentir el cálido sol y reverdecer de todo su ser, de toda su planta. Reverdece primero que todas las demás plantas, con flores. Tanto es así que le pusieron un nombre a los judíos y el que consta en la Biblia se llama Saquet. Así consta en la Biblia el almendro. Así aparece en la Biblia. Y quiere decir vigilante de invierno. Porque florece en enero en el hemisferio norte mientras los otros árboles duermen. El almendro siente cosas primero que los demás. Qué interesante. La palabra dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Dice, ellos velan por sus almas. ¿Qué significa que ellos velan? Dios les da percepción anticipada. Ellos perciben cosas antes que. Ellos velan por sus almas. Pablo tenía un grupo de pastores reunidos y los está amonestando y les dice lo siguiente: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Noten que no se designan solos. El Espíritu Santo los hizo supervisores para pastorear. Esto literalmente significa no dominar, sino guiar y alimentar el rebaño de Dios. El rebaño de Dios que Cristo compró con su sangre. Pablo continúa diciendo, dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procuran acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes en particular. En esta versión dice, así que estén alerta, hablándole a los pastores. En Reina Valera dice, por tanto, velad. Un verdadero pastor tiene olfato para los lobos. Las ovejas no se dan cuenta a veces, pero el pastor está, necesito decir algo, necesito hablar contigo. Porque Dios le ha dado esa percepción. Hay lobos cerca tuyo y cuidado. Dios lo ha designado para velar. No hablo de un tipo de liderazgo
dictatorial, de mano dura. No. Pero sí existe el hecho ineludible que Dios nombra líderes en su iglesia y les da perspicacia y supervisión para guiar al rebaño. Oponerse o menospreciar a los que Dios pone en autoridad es perjudicial para la iglesia y de verdad es muy peligroso para quienes están detrás de esas ideas. Lo segundo, que también esa vara produce fruto. Pregunta, ¿cómo puede saber si alguien es puesto por Dios y le dio autoridad hoy? ¿Cómo sabemos si este pastor lo ha nombrado el Espíritu Santo o no? A mí no me está hablando, si yo nombré a Erika como pastora de la iglesia, así que tranquilo, Hugo. No es así. Pero Dios nos ha dado maneras para poderlo ver. Por eso está esa vara de Aarón. Por eso hay algo en nuestro corazón. Esa vara ahora está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y creo que hay una lección en esta vara de Aarón, que nos da la respuesta. Su vara no solo floreció, no solo se abrió a ese verano que ya viene por delante dando su flor, que era bonita y que se veía hermosa. Pero no solo eso, sino que también produjo frutos, dio almendras maduras. El liderazgo ordenado por Cristo produce frutos y también genera vida. Jesús dijo, por sus frutos se conoce el árbol. En la ciudad de Corinto, ciertas personas estaban desafiando el apostolado de Pablo. Y miren la respuesta que le da. Pablo les dice, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? ¿No son el sello de mi apostolado ustedes? Le está diciendo, sus vidas cambiadas fueron el fruto que dio testimonio de mi nombramiento y de mi llamado. Habían sido salvos bajo su ministerio, habían sido establecidos en Dios, estaban creciendo en la gracia, crecían en amor y crecían en las cosas de Dios. Y solo apuntó al fruto y no a sus cualidades personales. Él no habló de él, habló del fruto. ¿Saben? Puede que haya personas que le digan a ustedes, no deberías dejar pastorearte por una mujer. No es bíblico, te dicen algunos. O el pastor Hugo no se graduó en el seminario, no debería dejarlo pastorear. La Biblia te dice, mira los frutos. ¿Tus pastores bendicen tu vida? ¿Han ayudado a tu crecimiento en el Evangelio? Si es así, entonces no hagas caso a esas voces. Mira los frutos. Pablo dijo, ¿quieres saber Pablo lo dijo de esta manera. ¿Quieres saber si he sido puesto por Dios y ordenado por Dios? Mira el fruto. Porque la verdad, ponerle una etiqueta a un frasco no te garantiza que hay algo adentro. Hay que mirar el contenido para saber qué tiene adentro. Si tienes que estar anunciando continuamente a la gente lo que eres, tal vez no lo seas. Saben, déjenme decirles algo. Dios estaba hablando muy fuerte a mi corazón sobre la necesidad de pertenencia a la iglesia en este tiempo. Y le digo a aquellos que nos están mirando por las redes o a aquellos que asisten ocasionalmente a la iglesia. Les tengo que decir con amor, no existen cristianos independientes.
Hablo de aquellos que no vienen a la iglesia o no asisten a una iglesia. Y tampoco existen cristianos intermitentes que vienen de vez en cuando el sol y el día le favorece, cuando estoy de ánimo. No existe cristianos intermitentes. Si quieres prosperar y asistes a la iglesia, dale gracias a Dios por el privilegio de poder asistir. Pero debes pasar de asistir a la iglesia a estar apegado a la iglesia. Y lo puedes leer en Efesios 4, que dice que Dios nombró apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios puso un camino, el perfeccionamiento y la edificación, o sea, el crecimiento cristiano viene a través de la iglesia. No viene por el camino que tú quieras, que te parezca, que yo creo, que yo pienso, no. Dios ya puso un camino. Y luego habla de la iglesia unida, junta, entretejida y cada unión aportando algo. Y una cosa es asistir y otra cosa es apegarse, estar unidos. Algo de esto hablamos el día del cierre del ayuno último. Y esto puede ser tema de varias prédicas. Pero es muy importante que sepas que si no estás apegado a la iglesia, no podrás resistir los embates de este tiempo y menos aún si no eres parte de una iglesia. Bueno, por razones de tiempo pasemos al tercer artículo del arca. Las tablas de la ley. Eran estas tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos. Representan a la palabra de Dios. Estaban en el corazón de este cofre de oro. Y la palabra de Dios necesita estar en el corazón de cada creyente si quiere florecer en las cosas de Dios. Podemos decir mucho acerca de la palabra de Dios, pero vamos a limitarnos a 3 cosas. Y Pablo lo resume muy bien en este versículo. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice, el propósito de este mandamiento. Otras traducciones dicen, el objetivo de mi instrucción. El propósito de que les enseñe la palabra de Dios y el propósito del mandamiento es triple. Amor nacido del corazón limpio, buena conciencia y la fe sincera. La palabra de Dios cuando entra en nuestro corazón, su objetivo final es afectarnos de 3 formas. Afecta estas 3 cosas en cómo las vivo yo. El primero afecta a mi relación con Dios. ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la veo y cómo la vivo? Segundo, afecta a mi relación conmigo mismo, mi identidad. ¿Cómo la veo y cómo la vivo? Esa identidad. Y tercero, afecta a mi relación con los demás, con los otros. ¿Cómo la veo y cómo la vivo? El propósito del mandamiento, el propósito de la enseñanza de Dios, como dijo Pablo, lo primero es la fe sincera. Se trata de mi relación con Dios. ¿Cómo la veo y cómo la vivo? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es duro, no es difícil, es imposible. Caminamos con Dios por fe. Esta es una relación de fe. La fe define mi relación con mi Creador invisible.
No se trata de ejercer algún principio. Se trata de confiar en una persona. Ahora, lo segundo que hace es que me ayuda a entender mi relación conmigo mismo y cómo la vivo. Esto tiene que ver con tener una buena conciencia. Ese es el propósito del mandamiento. El propósito de enseñar la palabra de Dios es aprender primero a confiar en Dios y me ayuda a entender mi relación conmigo mismo. La conciencia es la voz de tu espíritu. Cuando tu espíritu nace de nuevo, cuando has recibido a Cristo y el Espíritu Santo viene a tu vida a vivir en ti, la palabra de Dios refuerza esa conciencia tuya. Y esa conciencia se vuelve una guía segura. Cuando la verdad de la palabra de Dios entra en mi corazón, tengo pautas claras por las cuales vivir. Y mientras me mantengo dentro de esas pautas, mi conciencia está tranquila. Me refiero a que antes yo hacía cosas hasta sin pensar. Y hacía cosas abiertamente. Que ahora soy incapaz de hacerlo. No puedo hacer eso ahora. ¿Por qué? Por mi conciencia. Por la palabra de Dios que permanece en mi corazón, esta ha afectado mi relación conmigo mismo. Y me limita y dice, eso ni siquiera se me ocurra. El apóstol Pablo dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. También nos dice, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. La necesidad de una conciencia limpia, una buena conciencia. Tercero, amor de corazón limpio. El tercer resultado de la palabra de Dios predicada es el mandamiento morando en nuestro corazón que me ayuda a mí a entender mi relación con los otros, que se expresa en un amor de corazón limpio. El amor cuando se expresa suele manifestarse de dos formas, perdonando y dando. Usted puede subcategorizarla de muchas maneras, pero en todas va a encontrar que están dentro de estos dos. Abarca todos estos dos grandes títulos. Generalmente, todo va a entrar en el perdón o generosidad cuando hablamos de un amor de corazón limpio. Cuando me dan cosas que no quiero de otros, heridas, insultos y crueldad, el amor de Dios en mí me obliga a responder con perdón. Así como cuando me dan cosas que yo no quiero, el amor me obliga a darles a cambio a los otros cosas que sí quiero. Ánimo, halagos, favores, recursos materiales y más. El amor de Dios nos obliga, cuando nos dan cosas que no queremos, a responder con perdón y a dar cosas que sí queremos e incluso dar cosas con sacrificio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me hace ver a los demás como valiosos y preciados. Ese amor en nosotros, cuando es reforzado por la palabra de Dios, hará que demos incluso con sacrificio para que otros sean bendecidos. ¿Saben? He conocido a muchos hombres cristianos que cuando les he preguntado, me ha pasado varias veces,
cómo conocieron a Cristo, varios de ellos me han dicho que sus esposos se convirtieron primero y que ellas comenzaron a estudiar la palabra de Dios y ellas experimentaron un gran cambio en sus vidas, sus esposas. Y sus esposas los amaron de una manera que ellos no habían conocido. A pesar de que ellos seguían siendo las mismas personas egoístas, irascibles, insoportables, que siempre habían sido, sus esposas los comenzaron a amar con sacrificio y lo hicieron y lo amaron de manera que nunca la habían amado así a ellos. Que ellos no conocían en ellas eso jamás. Lo habían visto. Y eso los hizo pensar que Jesús era real. Porque ellas nunca habían sido así. Antes, jamás. Eso les hizo tomar la decisión por Cristo y ser salvos y empezar a ellos también a estudiar la Biblia. Esto también se aplica a los esposos, para esposas no convertidas. También se aplica para los padres que quieren ver convertidos a sus hijos y viceversa. En el tabernáculo del Antiguo Testamento estaba el cofre del pacto o arca del pacto, sobre el cual la presencia de Dios mora. En su interior, en su corazón, estaban tres cosas. Maná nos recuerda que nuestro Padre nos proveerá continuamente. No importa qué tipo de época estés viviendo. No importa en qué etapa de tu vida estés. Dios cuidará de ti y de tus hijos. Lo segundo que había era la vara de Aarón que floreció. Dios ordena el liderazgo y siempre produce vida y produce fruto a través de ese liderazgo. Lo tercero que había ahí eran las tablas de la ley que contienen los 10 mandamientos, su palabra. La palabra de Dios necesita morar en nuestros corazones. Si queremos prosperar como creyentes y ser eficaces al llevar la presencia de Dios a este mundo perdido y moribundo, necesitamos tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones. Saben, yo quiero confesarles algo. Les confieso que además de mi relación con Kenia, tengo una aventura. Y llevo años en ella. Y no la puedo dejar. Esta relación es con la Biblia, con la palabra de Dios. Cada año la estudio en una versión diferente. Busco maneras sistemáticas de estudiar la Biblia en un año, siguiendo algún programa de estudio de la Biblia. Y aprendo más y más de ella. ¿Y sabes qué? Ella me habla y fortalece mi fe. Yo no podría haber avanzado en varios momentos de mi vida si no hubiera sido porque el alimento de la palabra de Dios me sostiene. En otros momentos me guía. También me alienta a seguir. Y muchas veces me da promesas que me sirven de apoyo para no caer y mantenerme en pie. También me ha reprendido un sinnúmero de veces y ha evitado que cometa errores de los cuales me hubiera arrepentido profundamente. A Kenia no le importa. Sí, no le importa que tenga ese romance. Por el contrario, a ella le encanta. Además, ella también tiene una aventura con la Biblia. Y a mí también me encanta. Si tú entras en una aventura con la Biblia, con el libro de Dios, con la palabra de Dios, yo te garantizo que su palabra cambiará tu vida.
tal como dijo Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Estamos de regreso a casa. Los creyentes somos portadores del nuevo arca. Y cada elemento que contiene está diseñado para ayudarnos a completar el viaje de regreso a casa de manera segura. No subestimes ninguno. Abrígalos en tu corazón y permite que lo desarrolles para que te ayude a crecer y a afirmarte y que esa semilla dé al 100 por 1. Nos ponemos de pie, vamos a orar y pedirle al Señor Padre, en esta hora venimos delante de ti, agradecidos, porque tú tomaste una decisión maravillosa, que nosotros seamos tu lugar santísimo, que seamos tu arca, que podamos brillar tu gloria, Señor, sin merecerlo. Porque tú lo hiciste todo por nosotros. Y nos has hecho portadores de cosas maravillosas, Señor. Señor, ayúdanos a apreciar cada uno de esos elementos. Ayúdanos, Señor, a recordar que de ti recibimos todo lo necesario. Que de ti recibimos, Señor, todo nuestro sustento, nuestro maná, para cada necesidad, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, aún con nuestras mentes limitadas. Miren alrededor y hay un desierto, no hay nada ni nadie que pueda ayudarnos, pero miremos al cielo y veremos, Señor, de tu mano generosa llegar de cualquier manera, sea algún tiempo a través del trabajo, sea a través de la sabiduría que tú nos das, Señor, para producir aquello que necesitemos, o sea de manera sobrenatural cuando tú abres las ventanas de los cielos y nos das tanto que no alcanzamos, Señor, a guardarlo para nosotros, sino que tenemos que derramarlo hacia los demás, Señor, porque tu gloria es así. Nada la puede contener, Señor. Nosotros no podemos contener tu gloria. Somos un arca y tu gloria tiene que trascender fuera de nosotros, Señor. Ayúdanos a mirar y a recordar que tu gloria está sobre nuestras vidas, que somos portadores, somos tu templo, somos escogidos por ti, somos una nación bendecida, nación santa, pueblo escogido, pueblo que tú has decidido entregarle tu gloria para que tu gloria se manifieste a través nuestro. Señor, ayúdanos a ser esos agentes, que podamos llevar tu gloria a cada rincón, que seamos luz y sal sobre esta tierra. Señor, no nos miremos nosotros como víctimas, como personas sufridas, como personas, Señor, que no tenemos pastor, ovejas perdidas ni desorientadas, que por el contrario, Señor, sigamos tu columna de fuego por las noches y tu nube por el día, Señor. Que tu Espíritu sea, Señor, llevándonos hacia adelante y que caminemos seguros en ti, Señor. No por vista, sino por fe, llevados por los caminos que tú nos llevas. Oh Dios, tú eres el Dios eterno, todopoderoso, Señor,
Que nuestra vista esté puesto en Jesucristo, nuestro autor y consumador. Que esté puesto, Señor, en la esperanza de esa vida eterna, pero con los pies en esta tierra, mirando que hay mucha gente que necesita conocerte, que aún no te ha conocido, y revelando la gloria de Dios sin temor, Señor. Desarraiga toda forma de miedo y de temor de nuestro corazón. Libéranos, Señor, porque tu palabra nos hace libres. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. A amar tu palabra, Señor, a atesorarla en nuestro corazón, a buscarla cada día. Oh Dios, que no nos conformemos con un poquito, con algo que recibamos, sino que nos alimentemos constantemente de tu palabra, Señor, porque tu palabra nos fortalece, nos hace crecer y nos hace ver la verdad y nos hace apartarnos de toda mentira del enemigo. Señor, que nosotros respetemos el liderazgo puesto por ti. Que sepamos escuchar, Señor, de las advertencias que vienen a través de los pastores que tú nos has dado para guiarnos. Que tú los bendigas y los guardes, Señor, porque son puestos por ti y tienen una misión que cumplir y un trabajo no fácil que hacer. Oh Dios, que nosotros oremos por ellos, los bendigamos siempre, los respetemos, Señor, y los escuchemos, porque ellos tienen perspicacia para saber, olfato para ver dónde hay lobos, Señor, y tú los has puesto para que nos cuiden a nosotros, y nosotros, Señor, sabemos y necesitamos de ellos. Sabemos que necesitamos de ellos. Que seamos unidos en la iglesia, Señor. Que nosotros nos apeguemos, que seamos coyunturas, que seamos un cuerpo firme, unido, trabajando juntos, amándonos, Señor. Como dice tu palabra, Señor, con consuelo de corazón y unidos en amor, aprendiendo a alimentarnos los unos a los otros en ese consuelo de corazón y unidos en amor, Señor, dando, que perdonemos y demos, Señor, que esa sea nuestra consigna, porque de ti lo recibimos todo. No esperamos nada de nadie sino de ti, Señor. Y a través tuyo lo recibimos todo. Te bendecimos, Señor. Te adoramos y te damos gracias porque tú no nos has abandonado en este mundo. Por el contrario, eres tú acompañándonos cada día. Y nosotros te llevamos en esta arca que es nuestro corazón. Sea tu Espíritu revelándose a nosotros cada día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.